El tintineo de las tazas se desvaneció primero. Lo que perduró fue el murmullo, el ritmo bajo y predecible de un café que había escuchado demasiadas confesiones. Estaba sentada frente a mí con los dedos girando en el borde de su taza, la mirada fija pero inquieta. Teníamos 20 minutos antes de su próxima reunión. Un hueco inofensivo en su agenda, pero se sentía como una pequeña sala de audiencias donde el silencio ostentaba el poder. La observé hablar de plazos de entrega y política de equipo, pero mi atención no estaba en sus palabras. Estaba en las pausas entre ellas, los espacios donde la verdad se escapaba sin ser detectada. Antes, habría llenado esos vacíos con explicaciones, palabras de aliento, ruido. Solía creer que conversar significaba conectar. Ahora entendía que significaba controlar. ¿Quién dirigía? ¿Quién seguía? ¿Quién hacía las preguntas que incomodaban al otro? Su calma era practicada. Mi silencio, elegido, cada asentimiento, cada sorbo lento, alteraba la tensión en la habitación. Ella aún no se daba cuenta de que el silencio, cuando es intencional, puede ser más elocuente que una acusación. Recuerdo la hora exacta, a las 11:47, porque miré el reloj 2 veces antes de hablar. La puerta del café se abrió, una ráfaga de aire fresco rompió el calor sofocante y algo en su postura se tensó. Fue entonces cuando lo vi, la sutil coraza que la gente se pone cuando siente que la comprenden demasiado profundamente. Me recosté, dejando que el silencio se extendiera, y esperé a que ella rompiera la barrera primero. «¿Estás inusualmente callado hoy?», dijo, intentando bromear, pero con un tono de incertidumbre. Esa fue la oportunidad. Un suspiro separó la curiosidad del control. Sonreí, ni con amabilidad ni con crueldad, e hice una pregunta tan simple que parecía inofensiva. Pero su expresión cambió, apenas perceptiblemente, como el cristal que se tensa antes de romperse. No insistí. El poder no siempre se anuncia, a veces simplemente observa. Ella lo tomó con humor, pero le tembló la mano al levantar la taza. Afuera, el tráfico se difuminaba ante la ventana, un movimiento sin sentido. Adentro, el aire parecía tan quieto que se podía oír el pensamiento mismo. En ese interludio de 20 minutos, todo cambió. Comprendí que la influencia no se basaba en las palabras, sino en el momento oportuno, el silencio y la precisión de una pregunta que espera su eco. Y en algún punto entre su respuesta y el sorbo que la siguió, supe que allí comenzaría todo. No empezó en ese café, empezó meses antes, en una habitación demasiado iluminada para la verdad. Me había interrumpido otra vez. Algo insignificante. Una corrección entre risas que invitaba a los demás a unirse. Recuerdo cómo el sonido se extendió por la mesa. Risitas educadas, miradas furtivas, mi propia sonrisa forzada. Así es como se propaga la humillación, no con violencia, sino con aplausos. Me dije que no importaba, pero el silencio aún no había aprendido a protegerme. Por aquel entonces, todavía creía que el ruido era la forma en que la gente demostraba su existencia. Tenía un don para eso, llenar el espacio con su encanto, dirigir las conversaciones hasta que no quedaba lugar para nadie más. No era crueldad exactamente, era costumbre, de esas que surgen de ser siempre la más escuchada. Cuando intentaba explicar algo, ladeaba la cabeza, me interrumpía con un «déjame aclarar», y me dejaba asintiendo, consciente de mi propia invisibilización. Hay un tipo especial de fatiga que proviene de autocensurarse constantemente en tiempo real. Cargaba con ese agotamiento como estática en el pecho. Una vez revisé los mensajes antiguos, nuestra conversación seguía ahí, burbujas grises de esfuerzo, burbujas azules de silencio. ¿Estás libre mañana? Enviado a las 21:12 horas. Visto. Nada más. Luego, 2 días después, un seguimiento. No importa. Esa noche comprendí que la ausencia puede ser más elocuente que las palabras. Dejé de escribir párrafos interminables. En cambio, comencé a coleccionar momentos. Cada interrupción, cada despido, se convirtió en una anotación en un registro silencioso que nadie más podía ver. Cuando la gente piensa en venganza, imagina fuego. La mía empezó escuchando.
Me entrené para oír lo que no se decía, el destello previo a una mentira, la pausa tras un cumplido. Ella usaba el ruido para dominar. Yo usaría el silencio para analizar. Hay una precisión en la quietud, una especie de disciplina que transforma el orgullo herido en observación. Ya no quería ganar discusiones, quería comprender patrones. El cambio no fue drástico. Una noche me interrumpió y no la corregí. Simplemente dejé que la conversación fluyera. El ruido se impuso, inquieto sin resistencia. La vi perder el control de su propia actuación. Fue entonces cuando lo supe. La comprensión desmantela la arrogancia mucho más rápido que la ira. A veces, el silencio es la única declaración que perdura en la memoria. ¿Te has dado cuenta alguna vez de que el silencio dice más que cualquier explicación? El silencio que una vez usé para sobrevivir se convirtió en la lente con la que veía. Pasaron 3 semanas después de esa decisión. 21 días observando en lugar de reaccionar, escuchando en lugar de demostrar. Lo llamé un experimento, aunque se sintió más como una recuperación. Cada mañana, antes del trabajo, abría una pequeña libreta negra con el título 10 experimentos sobre la influencia. En la primera página escribí una sola regla para dominar las emociones. Estúdialas. La frase proviene de Maquiavelo, pero la puse a prueba como un científico, no como un filósofo. Comencé a catalogar reacciones, los sutiles mecanismos de defensa humanos. Cómo la gente reía un segundo antes de tiempo cuando estaba nerviosa, o cómo se les contraían las pupilas al mentir. Anoté la hora junto a cada entrada. 8:17 a.m. Un compañero cambia de postura durante la reunión al ser cuestionado sobre la demora. 2:43 p.m. Un gerente evita el contacto visual mientras elogia una mala decisión. El patrón resultaba inquietante por su consistencia. La gente se desvelaba con mayor claridad en las pausas que intentaban llenar. Empecé a llamar a esos silencios los espacios entre las palabras donde se esconde la verdad. No era obsesión, era calibración. Durante años creí que la empatía significaba absorber el caos. Ahora comprendía que también podía significar descifrarlo. Cada sonrisa, cada suspiro se convertía en información. Incluso me grabé una vez hablando frente a la cámara, solo para estudiar mis propias dudas, esos rincones donde residía la inseguridad. Había algo liberador en transformar la vergüenza en estudio. La humillación pasada perdió su peso al convertirse en evidencia. En la hora del almuerzo me sentaba junto a la ventana con mi cuaderno, fingiendo revisar el correo electrónico. Observaba los gestos, las microexpresiones, el ritmo de la conversación. Nadie se daba cuenta, lo que me indicaba lo poco que la gente se miraba realmente. La cajera del café que siempre decía: no hay problema demasiado rápido tras los errores. El becario que hablaba a ráfagas ensayadas, incluso ella. Al entrar en una habitación, su seguridad era evidente, pero su silencio posterior era estremecedor. Lo anoté todo. Maquiavelo dijo una vez que el sabio actúa mientras los demás reaccionan. Yo había pasado años reaccionando. Ahora estaba aprendiendo la paciencia de la estrategia. La humillación que ella me había causado no se había borrado, se había transformado. Comprendí que el dolor puede refinarse en observación. La observación se convierte en comprensión y la comprensión se convierte en control. Para la tercera semana mi letra había cambiado, más nítida, más firme, como la de alguien que ya no se estremecía ante los recuerdos. El cuaderno estaba medio lleno de patrones, pequeñas verdades ocultas entre las marcas de tiempo. Aún no sabía cómo las usaría, solo que el silencio ya no era vacío, era inteligencia, destilada, y cuando la miré de nuevo, no sentí ira, sino conciencia, de esa que no quema, solo agudiza. Para la cuarta semana, el silencio por sí solo no bastaba. La observación había afinado mi perspicacia, pero la estrategia, la verdadera precisión maquiavélica, requería un lenguaje elaborado y cronometrado como una navaja. Comencé a estudiar las preguntas, no como herramientas para obtener información, sino como espejos de las emociones. Aprendí que las personas se revelan más cuando creen controlar la conversación, así que decidí brindarle esa ilusión. Siguieron 2 meses de estudio.
largas noches en el pequeño escritorio de mi apartamento, con una sola lámpara rompiendo el silencio. Gasté exactamente $120 en manuales de psicología usados, análisis transaccional en terapia, el arte de la seducción y una copia desgastada de El Príncipe. Cada una estaba marcada con resaltadores fluorescentes, con los márgenes repletos de observaciones. No buscaba el encanto, estaba aprendiendo a controlarme. La curiosidad es reactiva, el control es deliberado. Mi objetivo era formular 10 preguntas, cada una sutil y capaz de revelar verdades ocultas sin resistencia. Tenía a mi lado una pila de fichas, una para cada pregunta. Cada ficha comenzaba con una frase y terminaba con un propósito. ¿Qué quieres que la gente malinterprete sobre ti? Para exponer la inseguridad que se esconde tras el orgullo. ¿Cuándo fue la última vez que te sentiste visto dividido por A? Para abrir el blando vientre de la soledad. ¿Prefieres la honestidad o la comodidad? Para medir el autoengaño. Cada línea era quirúrgica. Preguntas diseñadas no para halagar, sino para fracturar la ilusión, lo justo para que entrara la luz. Las ensayé en voz alta, grabando con el móvil, ajustando el tono y el ritmo. Mi voz debía transmitir quietud, no seducción. En las grabaciones podía oír cómo las pausas cambiaban el significado. Medio segundo antes de tiempo hacía que la curiosidad sonara invasiva, demasiado tarde, manipuladora. Pero cuando se hacía con la sincronización perfecta, una pregunta se convertía en un imán. Atraía la verdad a su órbita sin perseguirla. Control versus curiosidad. Ese era el equilibrio. Ella siempre había empezado con ruido, con un interés fingido. Yo empezaría con un silencio que la obligara a llenarlo. Practiqué mi mirada frente al espejo, aprendiendo a mantener el contacto visual hasta el instante previo a que la incomodidad se convirtiera en defensa. Estudié mi respiración, contando el ritmo entre la inhalación y la palabra. Descubrí que la influencia reside en microsegundos. Los fines de semana, caminaba hasta el parque, con fichas en el bolsillo, leyéndolas en silencio como si fueran oraciones. Los extraños pasaban sin percatarse del hombre que ensayaba el diálogo para una batalla invisible para los demás. Cada pregunta se convertía en un arma pulida con sobriedad. No había ninguna intención manipuladora, solo el deseo de ver con claridad. La venganza se había transformado en investigación, la investigación en estrategia. Por la noche, grababa notas de voz en una sola carpeta. Segunda fase, solicitud. En una nota susurré, ni siquiera se dará cuenta. La borré inmediatamente después, no por culpa, sino por disciplina. El plan no era engañar, sino comprender la arquitectura misma de la conexión. Si alguna vez quisiste convertir una conversación en influencia, observa cómo cada pausa genera presión. El momento oportuno logra lo que la persuasión no puede. Obliga a la otra persona a revelarse. Al cabo de esos 2 meses, las 10 tarjetas estaban desgastadas por los bordes, manchadas de café y subrayadas. La 10ª no tenía palabras, solo un signo de interrogación. Me recordó que la maestría no reside en pedir, sino en esperar. Cuando llegara el momento, no necesitaría alzar la voz. El silencio, una vez más, sería suficiente. Todo empezó un viernes por la noche, a las 22:43, una hora que se siente tardía e inconclusa. El restaurante estaba lo suficientemente tranquilo para que se guardaran secretos, tenuemente iluminado por velas que parpadeaban como pensamientos inciertos. Ella había elegido el lugar, creyendo que era terreno neutral. Yo había estado de acuerdo, sabiendo que ningún espacio permanece neutral cuando el silencio se usa como arma. Llegué 10 minutos antes. La preparación se había convertido en un ritual. Repasar las 10 cartas una vez más en el coche, trazando cada línea con el pulgar hasta que mi pulso se sincronizara con su ritmo. Cuando entró, la confianza la precedía como un aroma. La anfitriona sonrió, el camarero se irguió. Tenía ese efecto. Ruido envuelto en aplomo, pero esta noche yo portaba algo más fuerte: paciencia. La primera pregunta llegó a mitad de la comida, deslizándose entre 2 comentarios casuales. ¿Cuándo fue la última vez que te sentiste verdaderamente comprendida?, pregunté.
con la mirada fija y el tono mesurado. Ella rió levemente, desviando la pregunta con humor, pero su voz se quebró en la segunda sílaba. No dije nada. El silencio se extendió, suave pero implacable, hasta que bajó la mirada hacia su plato. La comodidad se transformó en curiosidad, la curiosidad en inquietud. Así era como el silencio cortaba, limpiamente, sin sangre visible. En los días siguientes, cada encuentro se convirtió en un experimento. Una cena, un paseo en coche, un breve café en el vestíbulo de su oficina. Dejaba caer preguntas como gotas de tinta en agua cristalina, observando cómo se extendía el color. A veces llenaba el espacio con entusiasmo, revelando demasiado para luego corregirse. Otras veces se quedaba paralizada, esperando que la rescatara de su propia confesión. Nunca lo hice. Había aprendido que la distancia amplifica la presencia, que la contención se siente como la gravedad. Para la segunda semana, su tono se suavizó. La agudeza que antes la caracterizaba empezó a desvanecerse. Comenzó a enviar mensajes a altas horas de la noche, capturas de pantalla de conversaciones antiguas, pequeñas confesiones que insinuaban reflexión. 1 a la 1:26 a.m. decía: ¿te has preguntado alguna vez por qué dejamos de hablar solo cuando las cosas se ponen serias? La guardé sans répondre. En una carpeta titulada Entrada 7, grabé una nota de voz describiendo su cambio de postura esa misma tarde. Cómo su risa ya no le llegaba a los ojos. Tener la documentación me ayudaba a mantener los pies en la tierra. Sin pruebas, el poder puede convertirse en fantasía. Nuestras cenas se volvieron más silenciosas. Ella hablaba menos, yo escuchaba más. Hay un sonido que produce el silencio cuando empieza a importar, algo entre la conciencia y la entrega. Lo vi desarrollarse en ella. Cada pausa se convertía en un espejo del que no podía escapar. Entonces, durante uno de esos paseos nocturnos, se interrumpió a mitad de la frase, se giró hacia mí y me preguntó: ¿por qué tengo la sensación de que ya sabes las respuestas? La pregunta resonó como un eco que volvía a casa. Por un instante, el control se me escapó de las manos. La verdad se me fue de las manos. Podría haberlo negado, haber suavizado la verdad, pero no lo hice. Sostuve su mirada y solo dije: quizás empecé a escuchar antes de que empezaras a hablar. Exhaló lenta y entrecortadamente. No era derrota, era reconocimiento. La constatación de que la conversación despojada de ruido revela jerarquías. Desde aquella noche sus mensajes se volvieron más breves, más cuidadosos. Los míos permanecieron sin leer. Viernes 22:43. La marca de tiempo apareció de nuevo semanas después en otro mensaje. Has cambiado. No estuve en desacuerdo. El cambio es lo que hace el silencio. Edita, selecciona, deja solo lo esencial. La presencia frente a la distancia se había convertido en nuestro lenguaje. Cuando me sentaba frente a ella, no necesitaba hablar para ser escuchada. Cada pregunta no formulada flotaba como niebla entre nosotras. La influencia se había vuelto invisible, pero innegable. Esa noche conduje a casa sin música. Las luces de la ciudad parpadeaban en el parabrisas, rítmicas, familiares. En la quietud, comprendí que la influencia no se trata de tener poder sobre otra persona, sino de tener poder sobre las propias reacciones. El silencio, que antes era mi defensa, se había convertido en mi estrategia. Pasó un mes antes de que volviera a verla. El clima se había vuelto más frío y el aire fuera del edificio de oficinas tenía esa pesadez sorda del final del otoño. Ella había solicitado la reunión. Su tono era mesurado, cortés, casi cauteloso. Acepté, aunque para entonces el motivo ya no importaba. No buscaba cerrar el capítulo, ni siquiera conversar. Quería ver qué silencio se había generado durante mi ausencia. Nos encontramos en una de esas salas de conferencias acristaladas, diseñadas para la transparencia, pero usadas más bien para confesiones. Llegó primero con el móvil en la mano, desplazándose por la pantalla para disimular su incomodidad. Dejé la grabadora sobre la mesa antes de sentarme. Alzó una ceja. ¿Sigues grabando?, preguntó. Solo un trámite, dije.
para protegernos mutuamente. Pulsé el botón. Una pequeña luz roja parpadeó. Un realismo que imponía límites. Lo que sucediera después quedaría registrado con precisión. Habló primero. Las palabras brotaban con demasiada rapidez, como si temiera que se desvanecieran en el aire. No sé qué cambió, dijo. Antes sentía que te entendía. Ahora, la mitad del tiempo, no sé qué piensas. La dejé hablar sin interrumpirla. Su control se desmoronaba poco a poco. La mujer que antes dominaba cada conversación ahora medía sus palabras contra mi silencio. Cuando por fin levanté la vista, me observaba con una mezcla de frustración y fascinación. Me haces esas preguntas, continuó, y no puedo dejar de pensar en ellas. Es como si se quedaran ahí. Apretó con fuerza la taza de café, con el mismo nerviosismo que una vez había confundido con aplomo. Podría haberle explicado que las 10 preguntas nunca pretendieron manipularla, que cada una era un espejo diseñado para reflejar la verdad, no la mía, sino la suya. En cambio, no dije nada. El silencio se extendió entre nosotras. Por primera vez, no intentó llenarlo. En ese momento se cerró el círculo, no con una revelación, sino con un reconocimiento. El propósito de las 10 preguntas siempre había sido el diagnóstico, no la dominación. Quería comprender qué impulsa a las personas a hablar sin escuchar, a controlar sin ver. Ella se había convertido en el caso de estudio y, a su pesar, en la prueba. Ella rió una vez, una risa suave y amarga. «Es extraño», dijo. «Creía que te tenía dominado. Ahora ni siquiera puedo leerte la cara». La observé buscando significado en expresiones que yo ya no le ofrecía. El silencio se había convertido en la conversación misma. El control había cambiado de manos silenciosamente, invisiblemente, como una marea que sube bajo aguas tranquilas. Me recosté, la luz roja de la grabadora parpadeando entre nosotras. Ella la miró, luego me miró a mí, como si comprendiera que cada palabra que pronunciaba trascendía la mera actuación. En ese momento no había satisfacción, solo claridad. Lo que ella confundía con misterio era simplemente disciplina. La reunión terminó sin despedida. Ella recogió su abrigo. Hizo una pausa como si esperara algo, una respuesta, una reacción, tal vez un perdón. No le di ninguna. El silencio la siguió hasta la puerta y perduró después de que se marchara. Me incliné hacia adelante, pulsé el botón de parar en la grabadora y guardé el archivo. Nota de voz, consentimiento, 14 de diciembre. Otro récord de límites respetados, no transgredidos. El zumbido del aire acondicionado llenaba la habitación, bajo y constante. Por primera vez, el silencio no se sentía como un arma ni un muro. Era la verdad, tácita. El poder siempre viene acompañado de una factura. La mía llegó silenciosamente, doblada dentro de una nota de mi terapeuta. Agotamiento emocional. Se recomiendan 2 semanas de descanso. Recuerdo contemplar esas palabras, dándome cuenta de lo impersonal que se ve el control clínico en el papel. El diagnóstico no fue dramático, no hubo crisis nerviosas, ni noches en vela, solo un dolor sordo donde antes habitaba la curiosidad. Había dominado la influencia, sí, pero en el proceso había desmantelado algo más sutil, la conexión. Cada vez que medía el silencio de alguien, construía otro muro alrededor del mío. Lo extraño de la precisión es lo fácil que se convierte en aislamiento. Cuando aprendes a ver a través de las personas, dejas de ser visto. Las conversaciones se transforman en cálculos. Los momentos pierden su esencia. Incluso la risa empieza a sonar ensayada. Había ganado todas las batallas tácitas, superado en resistencia, en pensamiento y en sentimiento, pero al hacerlo, me di cuenta de que la victoria se parece mucho al vacío disfrazado de calma. Una tarde durante esas 2 semanas de descanso prescritas, me senté en mi balcón e intenté algo inusual. No analicé los sonidos a mi alrededor. El tráfico, el murmullo de la ciudad, las risas de un apartamento cercano, eran solo ruido, no señales que descifrar. Por primera vez en meses, no intentaba encontrarle significado al silencio, simplemente lo contemplaba. Y eso me hizo sentir casi humana de nuevo. Hay un momento que todo estratega teme,
cuando ve cómo sus propios métodos se vuelven contra sí mismos. Cada pregunta que había usado para revelar las verdades de los demás ahora resonaba en mi cabeza. ¿Qué quieres? ¿Qué temes perder? ¿Por qué necesitas el control para sentirte seguro? Las respuestas fueron más silenciosas de lo que esperaba, pero por eso mismo dolieron más. Comprendí que el control sin compasión convierte la precisión en aislamiento. La espada que te separa del caos también te separa de la calidez. ¿Has sentido ese filo? ¿Esa delgada línea donde la conciencia se torna distancia? Sospecho que la mayoría de quienes buscan comprender terminan por alcanzarla. La comprensión de que la claridad puede costar la cercanía. Al cabo de esas 2 semanas, dejé de llevar mi cuaderno a todas partes. Las páginas estaban llenas, pero el propósito había cambiado. El silencio ya no tenía por qué herir. También podía sanar. La misma quietud que antes usaba como arma era ahora un lugar para respirar de nuevo, para dejar descansar la mente sin analizar cada detalle. Aprendí que la maestría no consiste en obtener el control, sino en saber cuándo soltarlo. El poder no significa nada si consume a quien lo ejerce, así que cerré el cuaderno, exhalé y dejé que el sonido de la ciudad se desvaneciera en el fondo. Por una vez, no necesitaba buscarle sentido a las cosas, solo necesitaba ser. Su nombre apareció de nuevo en mi pantalla, como un fantasma probando la cerradura. Ni una gran disculpa, ni una confesión, solo el ritmo familiar de teclear, detenerse, borrar, volver a teclear. Antes, esos puntos suspensivos parpadeantes me habrían cautivado. Habría esperado sus palabras, listo para interpretar cada sílaba. Pero esta vez, no. El silencio que antes usaba como estrategia se había convertido en algo completamente distinto. Un santuario. Abrí el antiguo hilo, repasé el historial de medias verdades y actuaciones, y me vi reflejada en las marcas de tiempo. Cuántas noches había pasado respondiendo a tonterías. Luego, sin leer su último mensaje, pulsé reenviar. Le devolví la conversación y borré mi copia. Sin enfado, sin cierre. Solo ausencia donde antes había reacción. La venganza es fácil. La liberación es arquitectura. Se necesita planificación para construir una paz lo suficientemente fuerte como para resistir la curiosidad. Al terminar la conversación, sentí la extraña ingravidez de no necesitar ganar. El poder, me di cuenta, no radicaba en hacerla ver, sino en elegir no ser visto en absoluto. La ciudad exterior seguía zumbando con el mismo ritmo indiferente de siempre. Pero dentro, algo había cambiado. El silencio ya no era un arma, ni una herida. Era identidad, mesurada, deliberada, espontánea, de esa que ya no busca aplausos porque ha trascendido la mera representación. Ya no hago preguntas para ser recordado, guardo silencio para ser comprendido. La semana que viene empezaré a escribir algo nuevo, un proyecto sobre inteligencia emocional, basado en cada experimento silencioso que me enseñó la diferencia entre control y serenidad. Esta vez no será una historia de venganza, sino un estudio sobre la moderación, una lección que solo se aprende cuando ya no se necesita demostrar que se ha aprendido.